Muy bien. Pues, ¿qué les digo? Les pido me excusen, pero el maestro Lobo Guerrero está en una embollada entendible. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, maestro. Espere, 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 no se me vaya. Agregar. Acépteme, acépteme. Maestro, Sonia, ahí está. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. ¡Bingo! Esto de la tecnología todavía me atropella un poco. ¿Cómo hacemos? A ver, yo me hago por este lado. Ahí, ahí. Ay, maestro. Bueno, lo logramos. ¡Wow! Bueno, Parecía vamos. imposible, Juan Carlos. Bueno, listo, listo. Echemos, miremos para adelante. Además, esto es así. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo has estado? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este momento. Gracias, maestro. Pues, nada, usted es la persona que nos inaugura en Facebook Live el tema de arte. Bueno, va a ser todo un honor poder compartir contigo y con todos los que nos ven en este momento, pues esta deliciosa charla de arte. Ahora. Sí, es una charla. Pues quiero comenzar diciendo que un amigo más suyo que mío fue la persona que nos presentó, el maestro Darío Ortiz. Hace muchos años. Sí. Sí, hace muchos años. Y bueno, antes de hablar de esa anécdota, quiero decir que el objeto de hacer esta sección de arte, de belleza, de estética, una charla relajada, con el mayor respeto hacia el arte, es con el objeto de respirar un poquito en medio de tanto tema de salud y de especialidad de médicos. Entonces, ¿No? En ese orden de ideas, maestro Iván Lobo Guerrero, bienvenido. Bueno, muy amable, Juan Carlos. Gracias a ti por la invitación. Y espero que toda esta conversación que tengamos sea agradable para todos y nos divirtamos un rato. ¿Sí vio quién está a mi espalda, maestro? Claro que sí, lo recuerdo con mucho cariño. Una de las obras que alguna vez pinté con un recuerdo muy especial, ¿no? Sí, sí, una época muy, muy especial de mi trabajo. Que hace poco... Sin duda, usted me la contó tomándonos un café en Unicentro. Sí. Una época muy, muy particular, ¿no? Conserva todas las características de las obras que me gustan a mí cuando intento representar el tema de espiritualidad y temas que tengan que ver como con el ser interno de cada uno. ¿No? Entonces, increíble, una obra muy linda. Bueno, maestro, empiezo haciéndole una pregunta muy... Quiero que la gente que nos ve y que nos va a ver más adelante conozca un poquito de Iván Lobo Guerrero. ¿Quién es Iván Lobo Guerrero? Bueno, una pregunta bien complicada. Esa pregunta hizo que iniciara yo en el mundo o me metiera a estudiar Bellas Artes, ¿no? Fue como un mecanismo que encontré en mi juventud para poder tener una oportunidad de conocerme a mí mismo. Pero resumiéndolo de una manera más práctica, bueno, estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional en Colombia. Me gradué ya hace algunos años y pues toda la vida me he dedicado a la pintura. Ha sido como el recurso que he tenido para poder expresar mis ideas, mis emociones y mis sentimientos, ¿no? Ha sido el mecanismo que he sido. He tenido la suerte de participar en muchas exposiciones nacionales e internacionales, algunos reconocimientos en algunas subastas importantes como Christie's en Nueva York, y he tenido pues la suerte de conocer a mucha gente metida en este mundo. He sido un poco más misterioso, no me gusta ser tan público, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del encanto del ser artista y de encontrarse con uno mismo, ¿no? Y de que la gente conozca un poco. A veces los artistas somos un poco como testigos de la sociedad en que vivimos. Y a través de mi trabajo intento hacer algo así, y pues qué rico poder compartirlo con quien disfruta del arte,
y a través pues de todo este ejercicio de vida, es un ejercicio de vida increíble, ¿no? Entonces, súper chévere. Perfecto. Maestro, hay algo que a mí me gusta mucho el arte, usted lo sabe, pero no conozco mucho de él tampoco. Me gusta quedarme un poquito más como aficionado, creo que es más cómodo para mí. Sin duda mucho más cómodo. Bueno, Uno el se arte es para permite, disfrutarlo, ¿no? Entonces, oh, y lo lindo del arte es eso, que es para todos. El arte sí, no de es acuerdo. para algunos u otros, no, para todos, es para todos. Es muy democrático, creo que es Sí. muy democrático, muy democrático. La pregunta es esta, ¿la formación suya como artista es académica? Definitivamente sí. Tuve una herencia familiar muy fuerte por parte de mi mamá. Mi mamá tuvo también una época, estudió diseño y decoración de interiores en la Javeriana en su época. Y creo que de alguna manera heredé muchas de las habilidades de ella, ¿no? Parte de mi familia está asociada a la arquitectura, al diseño, y como le comentaba, mi mamá también fue de alguna manera artista. Y bueno, creo que está en la sangre. Uno entiende y reconoce ese recurso para poder vivir, experimentar y conocerse a uno mismo y que uno pueda ser testigo, como decía hace un momento, de la época en la que uno pertenece, ¿no? De las inquietudes que uno tiene y de las ideas que le pasan a uno por la mente constantemente. La formación sí fue totalmente en la Universidad Nacional. Había hecho otros pinitos en arquitectura, pero definitivamente me decidí por la pintura. Creo que era el camino perfecto para poderme sentir bien conmigo mismo, no había otra elección, ¿no? Afortunadamente. Qué bien, qué bien. Tengo que preguntar, maestro, eh, ¿cuántos años lleva usted en el proceso de profesional de las artes plásticas? Uy, bueno, no sé, creo que los artistas somos un poco atemporales en realidad. Nunca me he sentado a hacer las cuentas, pero tratando de resumir tu pregunta, empecé a pintar tal vez a los 6 7 años, guiado por mi mamá. Ya en la etapa de universidades y de formación profesional, realmente empecé a hacerme visible en el año 86 tal vez, incluso con Darío en algunas exposiciones en las que participamos en Europa, muy pequeñas, a una escala muy pequeña, porque pues éramos muy pequeños en ese entonces. Y ya graduado de la universidad, mi vida profesional se empezó como a fortalecer a partir del año 92. Más o menos por esos años, no recuerdo la fecha exacta, tuve la suerte de ganarme un segundo premio en un concurso de pintura que organizaba el Banco Ganadero. Bueno, y creo que ahí empezó un poco el verdadero camino de jugar a ser artista un poco, ¿no? De meterme en este mundo y de empezar a usar Ok. esta herramienta para poder expresarme, ¿no? Hay algo que definitivamente marca desde mi óptica de aficionado su trazo, maestro, y es la naturaleza. Bueno, perdóname, No, tranquilo, sigue. es la naturaleza y detrás de ella hay algo figurativo. Bueno, ha sido una constante, ¿no? Esto me recuerda a un taller con Santiago Cárdenas en la universidad, en la que tenía el reto, y yo le planteaba a mi profesor el reto de poder pintar. Aparecía en esa época el concepto de lo que es la bidimensionalidad en la obra y de respetar esa superficie, que son solo dos dimensiones. Y en esa inquietud nació el deseo de poder manejar la idea de pintar un muro blanco, pero sonaba muy abstracto dejarlo simplemente en blanco y nació el interés de empezar a jugar con las texturas y con todos los elementos que formaban de las paredes, la humedad, las grietas, que en esa época me causaban un interés como pictórico muy agradable. Era muy agradable de intentar imitar esa naturaleza, digamos, ¿no? Pero ya entrando en el campo, en la acción, empecé a descubrir que esto tenía otra serie de connotaciones. El muro no era simplemente la pared blanca, sino tenía una cantidad de contextos. Había incluso en algunas heridas de la pared pequeñas hojas que florecían, o pequeñas ramas que nacían entre las grietas de la pared, atraídas por alguna semilla que quedaba atrapada, por la humedad, por la lluvia que caía. Y me di cuenta que tenía un recurso nuevo para poder expresar las ideas que yo tenía
al unir estas ideas de la bidimensionalidad y la naturaleza en esos elementos que en esa época pues, me parecían muy atractivos. Finalmente, todo este camino de esa época me llevó a consolidar mi trabajo pensando en hacer una mezcla en donde las paredes solas como tal pues no me decían gran cosa, ¿no? Y entonces salió en algún noticiero una entrevista que le hicieron a alguien porque en su casa, en el lavadero de la casa de esta señora, en una pared húmeda había aparecido la imagen de la Virgen. Y esto fue una noticia muy simpática que salió en noticieros y todo, y la gente iba a hacer romería a ver la imagen y todo. Para resumir un poco el tema, la acción de la humedad, la textura y todo lo que estaba ocurriendo en el momento hacía creer la ilusión de que había una figura en la pared. El término para estas imágenes se llama una paraedolia, que es la idea que tiene el cerebro sobre algo que es aparentemente abstracto, pero él lo identifica con algo que para él le parece que es más tangible. Voy a poner un ejemplo. Un niño en un parque jugando con las nubes, que aparentemente pues son solo nubes, pero cuando logras mirarlas con atención, descubres que en esta multitud de nubes hay formas y el cerebro las asocia con imágenes que para él le son familiares. Entonces podría el niño decirle, mira, ahí está el pato en las nubes, y el observador lo puede ver aunque no exista, ¿no? Es como una ilusión. Ese término de paradolia, como el ejemplo de la señora de la alberca, me dio la idea de tener un recurso para que la obra no se quedara en una idea simplemente representativa, sino que pudiera colocarle como un poco de magia a la pintura, ¿no? Que quien la observaba, claro, que quien la observaba pudiera lentamente no quedarse con la obra estática que la ve por primera vez y le parece bonita, sino que a medida que fuera descubriendo la obra pudiera encontrar que habían figuras escondidas, que habían personajes que formaban parte de la obra, que le empezaban a dar un dinamismo nuevo y que empezaban a hacer que quien observaba la obra participara de una manera inconsciente con lo que estaba viendo. Creía ver cosas que incluso yo no había pintado. Eso me parecía absolutamente fascinante. En algún momento descubrí que yo podría manipular esa idea y obviamente colocarla a mi favor. Y es un poco lo que he hecho todos estos años. Utilizo ese recurso de crear imágenes sugeridas o escondidas entre las manchas de las texturas de la pintura para que el observador poco a poco la vaya como encontrando. Que no sea descubrirla simplemente y ya, sino que la vaya encontrando. Una vez la descubre, empezamos a jugar con el inconsciente de quien la observa. Y él cree ver más imágenes, aunque yo no las haya pintado. Entonces se vuelve un juego increíble, ¿no? Es un juego bastante interesante. Después, y acercándonos un poco a estos años más fresquitos, y saliendo un poco de esa primera etapa a la que corresponde la obra que tú tienes a espaldas tuyas, que es una obra bien linda por las texturas, la sensación, las manchas, recurrí nuevamente a ese recurso de la hoja perdida en el muro, ¿no? La pequeña hojita que estaba ahí en las heridas de la pared, y decidí que en este tiempo moderno y contemporáneo en que se ha vuelto muy importante el tema del medio ambiente, demostrar la relación entre el ser humano y la naturaleza desde mi punto de vista, desde el punto de vista espiritual del artista. Entonces decidí jugar con una cantidad de hojas, ya no era solamente el muro, sino son una cantidad de hojas que forman las figuras. No las ves inmediatamente, sino las descubres lentamente. Y la intención es que tanto la naturaleza, representada por las hojas, como el ser humano, se mezclen en un solo momento, dando a entender a la gente la importancia de respetar el medio ambiente, de que pertenecemos a esa unión con el medio ambiente y que si el medio ambiente desaparece, pues de alguna manera desapareceremos nosotros también, ¿no? Entonces es como el primer impacto para despertar la conciencia y participar en este mundo que está pues pero hay algo, maestro. Perdón. Juan Carlos. Que hay algo que yo quiero, digamos, observar, que me parece que es un elemento súper, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que sin duda la naturaleza, que en primera instancia usted la ha llamado como manchas, cosas, algo ahí. Después nos menciona la naturaleza y detrás de ello una imagen que cuando uno ya la descubre, la hace propia y después la mente
empieza a buscar más cosas que eventualmente usted no ha pintado, pero que uno las ve. Correcto. Pero Señor. aquí viene el otro elemento que yo lo veo mucho en su obra y es el color. Usted tiene unos colores que pareciera que fueran suyos. Bueno, Pareciera de una paleta, ¿cómo hacen esos colores? Esos azules que vemos allá atrás, o estos azules verdosos que son como del fondo del mar, ¿no? Con luces que vienen del sol, no sé, es otro elemento que juega y suma a lo que usted expresa con la naturaleza y la parte figurativa detrás de la naturaleza. claro, hasta ahora hemos hablado un poco como de la parte conceptual de la obra, ¿no? El contenido, la forma, la figura, las texturas o la naturaleza como se funden. Hay un recurso en pintura pues que es fundamental y que es como el alma en general de la pintura, que es el color. Es el verdadero espíritu de la pintura es esa, ¿no? El color es la textura. En mi caso, el color protagonista casi siempre ha sido el azul. Y ese interés del azul nace porque, aunque en algún momento mi obra está cargada de verdes y de otros colores, como mi interés es aproximarme a la espiritualidad a través de estas texturas, llámese cualquiera que sea el momento en el que esté yo pintando, pues estudiando un poco la historia del arte descubres que el interés de hablar de la espiritualidad para los artistas se aproxima mucho al color azul. De ahí, obviamente, automáticamente como que yo tomo a modo propio esa sensación y descubro que realmente sí, todos entenderíamos el azul, el cielo, como algo más cercano a la espiritualidad, y obviamente por eso lo incluyo dentro de la obra, ¿no? Mis hojas hoy en día ya no son verdes de color naturaleza porque no quiero que no es simplemente la aproximación a pintar hojas, es la aproximación a meternos a un nuevo nivel e invitar al espectador a participar de esa espiritualidad que contiene la obra. Es básicamente eso. El azul, pues no es que sea exactamente mío. En la historia del arte lo han usado muchísimo. Ha sido, no sé si recuerdas, las vírgenes y los grandes cuadros religiosos a través de la historia del arte en muchos de los momentos, en que el azul, por ejemplo, de las mantas de las vírgenes tiene un significado muy especial, o los fondos de los cielos muy azules, ¿no? Entrar a una iglesia y ver el fondo azul que sostiene la Virgen es una cosa bastante impactante Muy y muy fuerte. poderosa, tiene un poder Muy espiritual fuerte. muy fuerte. Y bueno, yo intento traerlo a la obra, intento darle ese carácter de aproximarme también con el color. Entonces, podríamos resumir que tenemos tres elementos: las texturas, la naturaleza, la figura humana y el color, que juntos todos pues dan el total de la obra. Bueno, yo creo que lo ha dicho, pues sin duda, usted es el artista. ¿Sabe yo cómo lo traduzco, maestro Lo Guerrero? De que uno ve una obra suya y de una manera tipo exposición, que uno pasa por la obra como rápido, como que como que uno ve la naturaleza en primera instancia. Y de pronto le llama la atención y ve la textura. Y de pronto uno se da cuenta que detrás de todo eso hay un cuerpo de una mujer, o qué sé yo, o la cara, o una mano. Y uno, wow, o sea, pero detrás de ello. Y después de que uno la descubre, uno la hace propia. Como que yo sé qué es lo que hay ahí. Y los Sí, otros que sí. están aquí no saben. Me hiciste acordar de una anécdota muy simpática en una exposición en la que hicimos en Medellín, en la que Darío Ortiz, de quien hablabas hace un rato, hizo la presentación oficial. Y entonces él comentaba en la presentación, hablando un poco del tema que tú dices, de ese descubrir de la figura, y tomaba como referencia un fragmento del libro El túnel, de este famoso escritor argentino, en el que el personaje del libro, que es artista, pinta sus obras, pero esconde pequeños detalles que no son perceptibles para todo el mundo. Y hay una mujer de la que él se enamora perdidamente, porque ella logra ver lo que nadie ve en la obra. Ella descubre esa pequeña ventana escondida en la obra del artista y él se siente como desarmado y se enamora de ella, ¿no? Es Claro, un poco lo obvio. que nos pasa hoy en términos de Sí, pintura a nosotros. Yo escondo las cosas en la obra,
porque me interesa que el observador cuando la mire, voy a poner un ejemplo un poco crudo. Cuando ves una obra absolutamente figurativa y la ves terminada, tú la ves y puedes calificar el buen oficio del artista que la hizo. La obra quedó perfecta. El objeto que pintó, lo que le quedó perfecto. Logró como el efecto de copiar un poco o de jugar con la fotografía, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tratar de superar la fotografía. Entonces, pareciera fantástico hasta ahí. Pero una vez pasados unos minutos ya esa magia pues se vuelve demasiado razonable y lógica. No cabe a la imaginación. A mí me interesa que cuando el observador vea la obra, en primera instancia se pueda encontrar con algo que tenga una estética, como lo habías planteado en el tema inicial de la conversación, pero que más allá te permite tener la posibilidad de cada vez que la mires puedas encontrar algo nuevo en ella. Que de alguna manera esa obra tenga vida propia a través del observador, de quien la mira. Y obviamente lo que hablábamos hace un rato, ya sabes dónde está la figura, ya no puedes esconderla, pero cada vez que la ves, crees ver que hay una nueva en otro lado, aunque yo no la haya pintado. Lo empieza a volver un poco fantástico, ¿verdad? Se ve increíble. Ahora lo bonito de esto, para pues saliéndonos un poquito y volviéndolo más democrática y más general y más popular esta charla, lo bonito del arte es eso. Lo bonito del arte, y lo hablaba el otro día cuando Darío vivía el maestro Ortiz vivía en Bogotá, lo hablaba con él, y lo bonito del arte es que uno se para frente a una obra y se puede parar frente a una obra el crítico de arte más conocido y cualquier persona del común que no conozca a profundidad el tema del arte, y lo lindo es que le llega, le puede causar sensaciones y las lecturas pueden ser distintas. Definitivamente sí. Yo creo que de alguna manera para alguien que ha tenido la oportunidad pues de estudiar o de acercarse a cualquier medio que tenga que ver con artes en general y ha tenido una formación y una educación, pues va a mirarlo con unos ojos diferentes y me atrevería a decir que con una pérdida de un poquito de inocencia, porque ya tienes un bagaje encima que te va como orientando hacia qué lado, de qué manera debes ver la obra, ¿no? Sí. En cambio, una persona que no tiene más que su emoción, pues podría conectarse mucho más rápido con la obra y encontrar emociones mucho más grandes, aunque muchas veces no sea consciente de lo que está sintiendo, porque como es algo como tan interior, tú llegas, ves, te sorprendes con la obra y te puede causar o una alegría enorme, una felicidad enorme, o una tristeza profunda, dependiendo de la intención que haya tenido el artista cuando creó esa pintura o ese trabajo, ¿verdad? El crítico viene con una mente fría y digamos que lo ve mucho más analítico, ¿no? No le pone ese carácter emotivo que le pondría a alguien desprevenido. Otra de las cosas bonitas cuando uno está en este tema de aficionado, porque le gusta algo y quiere tenerlo, es preguntarle al artista, si existe la posibilidad de hacerlo, que le cuente el contexto de cómo pintó la obra o qué momento de vida estaba teniendo en ese momento para haber hecho esa obra, para haberse expresado así. Uy, bueno, uno como artista, bueno, yo me acuerdo en la universidad que mucha gente alegaba contra el tema de que la obra se defiende sola, está pintada, y entonces yo no quiero echar un discurso alrededor de lo que pinté porque está ahí, y dan por hecho que la gente tendría que entenderlo. La realidad es que para mí es mucho más agradable y se vuelve más fructífero poder compartir con la persona cuando uno tiene la oportunidad de contar cuál fue el proceso creativo y qué fue lo que te motivó a hacer una determinada acción en una pintura, ¿no? Contar de dónde nació, cómo viene, pues genera un diálogo con el espectador muy particular porque se vuelve muy íntimo. Ya la pintura, que pues aunque lo es todo, porque es como el resultado final del pensamiento y de mis emociones, el poder hablar con ese público y contarle de qué se trataba el trabajo, es como abrirle una puerta increíble para poder entrar a la obra y poder vivir dentro de ella un poco la experiencia del artista. Entonces eso me parece súper importante, ¿no? Me parece que esa parte es fantástica. Me ha ocurrido, pues en todos estos años de pintura, que
algunos de los que empezaron siendo algunos de mis clientes o algunos de los galeristas con los que he trabajado, cuando los hemos compartido o tenido la experiencia de poder hablar de qué se trata el trabajo y cómo lo hemos construido, pues pasa de una amistad simple y ecuánime de galerista artista a ser una gran amistad de amigos, porque empiezan a identificarse no solamente con las emociones, sino con la acción misma y a entender qué está pasando por la mente de cada uno, ¿no? Eso es increíble. Además, claro. Además que yo lo veo que el que adquiere la obra, que se adquiere al artista o a una galería, puede tener su propia opinión de lo que le genera esa obra. Claro. Además puede tener la historia, el sentir del artista, que eso me parece fantástico. No, eso es fantástico. súper chévere. Sí, no todas las obras de los artistas tienen ese carácter, ¿no? No. Hay obras muy especiales, entonces, claro, si logra uno comunicar la idea que uno tiene en su obra y poder atrapar por un segundo la emoción que uno tiene cuando está pintando, y tú como espectador la logras sentir, bueno, es increíble, ¿no? Es súper. Podría ser lo mejor que le puede pasar a un artista, la verdad. Sí. Bueno, yo he disfrutado de esos momentos, de preguntar sobre la obra, me parece. Y lo hicimos en Bogotá, en Unicentro, alrededor de un café. Sí, muy emocionante. Pues recuerda, ¿no? Nos pueden dar muchas horas hablando del tema y nunca habría final. No. Esa historia aquí se queda, no va a salir a la luz pública. Da la casualidad que ahorita que estamos encuadrados aquí, veo allá al fondo la obra de... No sé, ¿conoces tú a Takashi? Sí, a Takashi Yukawa. No te escuché, perdón. Que si conoces a Takashi Yukawa. No lo tengo presente en este momento, pero... Es la escultura que está ahí. Ok, fondo. Listo, la que tienes justo atrás. Sí, no, pero es una casualidad, no la puse para que saliera en el cuadro. Bueno, quería ir cerrando un poquito. Antes de cerrar, quería preguntarte, ¿en qué andas ahorita? Ahorita yo retomo, tengo la fortuna de que esta semana este fin de semana que pasó, estaba yo tratando de localizar el teléfono de alguien y me encontré en la agenda con tu teléfono y aproveché para llamarte y aquí estamos, en esta charla. Aquí estamos, sí. Bueno, la pregunta es, perdóname, me capturó mucho, una cosa así tremenda, tu nueva colección, por donde vas, la que yo posteé ahorita en el Facebook, la gente lo puede ver, es unas hojas que pareciera que tuviese niveles, parece que tuviera tridimensional, parece volúmenes. Me cautivó y esa fuerza de ese azul. ¿En qué andas ahorita? Bueno, llevo tal vez un año largo haciendo como una transformación con toda la obra. Como te comentaba hace un rato, he entrado un poco también como a un despertar en mi conciencia de poder colaborar con este tema del medio ambiente. Y como artista creo que todos tenemos también una responsabilidad de ser activos con esto, ¿no? Creo que he tomado un fragmento de mis primeros años de las pinturas con las hojas y mis muros, en las que las hojas en esa época eran verdes y ellas en sí no guardaban ningún secreto, ¿no? Era más bien un juego por copiar algo muy bien y en el muro estaba nuestra famosa figura escondida. Hoy en día con este interés nuevo del medio ambiente, como hablábamos hace un momento, me surgió la inquietud de por qué no buscar la forma en que esa naturaleza formara parte de ese llamado de atención un poco para que la gente la pueda palpar y ver más cercana y mezclarla con la figura humana como si las dos partes fueran uno solo. Me interesa mucho que quien observa la obra pueda entender un poco que dependemos de la naturaleza para poder sobrevivir, que si no la cuidamos y conservamos, pues vamos a estar en serios problemas. Pues creo que las noticias sobran sobre el tema y la manera en que generalmente lo han abordado ha sido con imágenes un poco más dramáticas y drásticas. Yo quiero hacerlo un poco más trabajando al inconsciente de quien observa la obra. Y quiero que la gente cuando vea la obra descubra sí que hay una naturaleza ahí, pero que entienda que el significado de esa naturaleza para mí es mucho más espiritual.
tiene que ver con un contexto en el que el hombre se tiene que desarrollar, o el ser humano, perdón, corrijo, se tiene que desarrollar al lado de la naturaleza, que formamos parte de ese entorno y que dependemos de ella para vivir como un solo ser. Eso me parece fundamental. En algún momento, dejarla simplemente con el contenido de las hojas verdes, me parecía que me apartaba un poco de esta idea que tiene que ver con perdón, la repetición de la espiritualidad, y decidí volver a retomar los azules de las obras como la que tú tienes atrás, que le dan ese carácter espiritual a la obra. El trabajo de que tenga esa sensación de que sea tridimensional es más un efecto, por ahora, por lo menos óptico. Tengo algunos ensayos que han nacido tratando de hacer algo de escultura y de entrar en este pequeño mundo, pero todavía no me siento muy cómodo. Mi alma es muy de pintura, ¿no? Entonces todavía no logro entender bien ese lenguaje para poderlo hacer, pero estoy empezando a experimentar. Acabamos de participar en Art Palm Beach con Aka Art Center, un grupo de artistas bien super aquí en la Florida, que nos han dado la oportunidad de poder llevar y mostrar esta obra nueva, que bueno, acaba de empezar el camino con ella, y espero pues lograr que todo ese carácter de mi intención espiritual pues esté contenida en ella y pueda llegar a quien observa la obra, que la gente vaya descubriendo que tenemos que respetarla, que tenemos que desarrollar una conciencia espiritual a través de la música, el arte, la pintura, la sensibilidad, y a partir de eso poder respetar a los demás de la naturaleza y dejar este planeta que nos tiene bastante complicados ahora, ¿no? Ese es un poco muy bien, como el muy bien. contexto. Bueno, maestro, creo que ha sido un rato muy agradable. Súper agradable, Juan Carlos. Sí, muy agradable, muy agradable. Le felicito, la verdad, porque lo que estoy viendo de su última colección sigue vigente y con mucha fuerza. Me parece fantástico, fantástico. Gracias, Juan Carlos. Momento. No, gracias a ti por la invitación, por haberme invitado a tu programa y poder compartir con todos esta charla súper agradable, la oportunidad de contar un poco quién es uno, que me parece increíble, y pido excusas por el problema técnico del inicio. Como buen artista y un poco atemporal, pues este tema, voy a contarlo como anécdota. Mi hijo me escribía en el chat: papá, oprime el botón verde, y yo creo que casi no lo encuentro. Bueno, lo importante es que lo hicimos. Sí. O sea que mis excusas a que se demoraron un poco en conectarse. Fuiste el primero de esta nueva proceso que va a estar metiendo por aquí notas de arte un poquito, que yo sé que a la gente y a mí me gusta mucho, a mis hijos igualmente. Maestro, buena noche y muchas gracias. A ti, Juan Carlos, buenas noches, espero que nos veamos pronto en Miami. Un datico, a la gente que quiera saber de ti, algún website, algún Instagram, algún contacto. Claro que sí, pueden visitar nuestro website, que es www.loboguerrero.art. Es súper fácil, no tiene ningún lío, pueden entrar y visitarnos y mirar las obras que estamos colocando ahí constantemente, y por Instagram me pueden encontrar también muy fácil como Iván Lobo Guerrero, no hay ningún problema. Entonces bienvenidos todos, sus opiniones y comentarios para mí como artista también son súper valiosos, aquí muy chévere. Bueno, maestro, ahorita sí, feliz noche y muchas gracias. Bueno, a ti, Juan Carlos, feliz noche, que descanses, buena noche en Miami. Ok, gracias, bye bye. Okay, bye bye.